Chicos, bien, vamos a continuar de la primera parte que hemos hecho. Vamos a la segunda parte. Ahora, en los triángulos también vamos a ver lo que es cierta clasificación, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos. Entonces vamos primero con de acuerdo a sus ángulos. Clasificación. Según sus ángulos. Según sus ángulos, los triángulos pueden ser tres tipos: rectángulo, acutángulo y obtusángulo. ¿Cómo es el rectángulo? El triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo básicamente es el de acá. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque va a tener un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Este se llama triángulo rectángulo. 1. Triángulo rectángulo. Entre sus ángulos va a haber un ángulo de 90 grados. Obviamente que entre sus ángulos internos. ¿Está bien? Claro, en sus ángulos internos va a haber un ángulo de 90 grados. Lo coloco ya. Mire, tendrá un ángulo interno de 90 grados. Listo. Dos. El triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Cómo es el triángulo acutángulo, chicos? Sus ángulos internos son menores a 90 grados. Los tres por si acaso. Entonces más o menos está dibujado de esta manera. Un triángulo normal donde sus ángulos alfa, beta y teta, alfa, beta y teta son menores a 90 grados. ¿Está bien? Y por último vamos a ver lo que son los triángulos obtusángulos. Triángulo obtusángulo. En el triángulo obtusángulo vamos a tener que va a haber un ángulo mayor a 90 grados. Tiene un ángulo mayor a 90 grados. ¿Está bien? Más o menos se va a dibujar de la siguiente manera. Será así, así y así. Más o menos. ¿Está bien? Y el ángulo mayor a 90 grados será obviamente el de acá. Quiere que alfa será mayor a 90 grados. ¿Está bien? Entonces, si nos damos cuenta, va a haber un ángulo que sea 90 grados, va a haber un ángulo que sea menor a 90 grados y va a haber ángulo que sea mayor a 90 grados.
Si es mayor es obtuso ángulo. Si son menores a 90 grados se llaman acutángulos o agudos también. Y el triángulo rectángulo tiene el ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Y esa clasificación es según sus ángulos. Ahora, según sus lados también hay tres tipos de triángulo. Entonces, miremos. Ahora, según sus lados. Según sus lados, uno podemos tener según sus lados podemos tener el triángulo escaleno. Escaleno. ¿Qué me indica este triángulo escaleno? Que las tres medidas de sus lados serán distintas. ¿Qué vamos a decir? Que los tres... Esa rayita que le coloco quiere decir que los lados son distintos de los tres. ¿Está bien? Si los tres lados son distintos, estamos en un triángulo escaleno. Los tres lados son distintos. Claro, si los tres lados son distintos, básicamente este triángulo no es aprovechable para la resolución de los ejercicios. ¿Está bien? Por ende, solamente lo mencionamos para que tengan en cuenta el concepto. Pero para la solución de los ejercicios no se utiliza. Casi nada. Los triángulos que vienen a continuación sí. 2. El triángulo isósceles. Se usa muchísimo. ¿Y qué es el triángulo isósceles? El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados iguales. Tienen dos lados iguales. Le coloco acá una rayita y una rayita indicando que esos lados son iguales. ¿Está bien? Ahora, si ese lado de acá es igual al de acá, los ángulos también. ¿Qué ángulo se le opone a este lado? ¿Sí o no? ¿Qué ángulo se le opone a este lado? El de acá. ¿Qué ángulo se le opone a este lado? El de acá. Por lo tanto, si los lados son iguales, los ángulos también serán iguales. Por lo tanto, tiene dos lados y ángulos iguales. ¿Está bien? Y este triángulo es aprovechable al 100% en la solución de los ejercicios. ¿Está bien? Recuerden que a los lados los ángulos también van a ser iguales. Entonces, si yo tengo un triángulo así, chicos, digo que este es igual a este. A este lado, ¿qué ángulo se le pone? Obviamente que el de acá, ¿sí o no? A este lado, ¿qué ángulo se le pone? El de acá. A este lado, ¿qué ángulo se le pone? El de acá. ¿Se cumple o no se cumple? Claro. Para dos lados iguales, los ángulos también van a ser iguales. ¿Está bien? ¿Qué más? Y el triángulo, que también es conocido, es el triángulo equilátero. ¿Qué significa equilátero? Que todos los lados van a ser iguales. ¿Está bien? Todos los lados son iguales. Entonces vamos a dibujar el triángulo. Observen.
¿qué vamos a decir? Que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. Si los tres lados son iguales, chicos, los ángulos también son iguales, los tres. Pero solamente en el triángulo equilátero ya se conoce cuánto vale ese lado, ese ángulo, perdón. En el triángulo equilátero los ángulos interiores son de 60 grados. ¿Está bien? Triángulo equilátero, sus ángulos internos son de 60 grados. Y con todo ello, chicos, vamos a los ejercicios. ¿Está bien? Ejercicios. Dice calcular X. Vamos a incluir acá temas, propiedades que hemos visto en el primer video y en el segundo video también. Acá ya entra todo. ¿Está bien? Lo quise hacer así para que ustedes puedan visualizar bien lo que es el tema de triángulos, porque es un poco extenso. Entonces, miren. Miren, chicos. Acá vamos a aplicar, en la parte de acá vamos a aplicar lo que es el ángulo. ¿Se acuerdan de eso? Alfa, teta, beta. ¿Qué indica eso? Que los ángulos internos adyacentes será igual al tercer ángulo exterior. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí, no? Eso lo vamos a aplicar acá, miren. Esto vamos a aplicar acá, en el triángulo de acá. En el triángulo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué diré? Y también lo vamos a aplicar por este lado, perdón. Ahora, ¿por qué lado conviene? ¿Por el izquierdo o por el derecho? ¿Por qué triángulo? Hay que tener criterio, chicos. Entonces, lo que conviene es hacerlo por este lado. ¿Por qué? Porque tengo acá datos. Acá no, acá tengo X. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Puedo llegar a este ángulo de acá? Sí, ¿no? ¿Cuánto es? La suma de estos dos, pues. 30 más 70, 100. Aplicando la propiedad que hemos visto. Entonces, en el triángulo, acá, en el triángulo, ECD. ¿Qué se ve, chicos? En la parte de acá, ¿qué cosas vemos? Claro, podemos aplicar lo que es la propiedad del triángulo, ¿sí o no? Claro que la suma de los ángulos interiores suman 180 grados. Sería este ángulo de acá, 2x, más, de acá, 100, más, en de acá, 50. La suma de estos tres me tiene que dar 180 por teoría. 2x y más 100 más 50, 150, igual a 180. 2x es igual, 150 pasa a restar, quedaría 30 grados. ¿X cuánto vale, chicos? 30 entre 2. Por lo tanto, ¿X cuánto vale? 15, chicos. Respuesta. Siguiente, dice calcular BC si AD es igual a BD es igual a 4. Acá dice AD es igual a BD y es igual a 4. AD vale 4 y BD vale 4. Chicos, si valen 4, ¿qué triángulo es? ¿Se acuerdan? Claro, es un triángulo isósceles.
dos lados iguales. Si los lados son iguales, ¿cómo son los ángulos? Iguales también, chicos. A este lado se le pone 35, a este lado se le va a poner el 35. Listo. Listo. Entonces, acá aplico lo que es la propiedad de ángulo exterior. ¿Cuál es la propiedad de ángulo exterior? Teta, alfa, beta. Alfa más teta es igual a beta. Esta es la propiedad del ángulo exterior. La fórmula que hemos visto en el primer video. Entonces, chicos, acá miren, por favor. En el triángulo de acá. ¿Qué se ve? Claro, este más suma más este que me da 70. 70 grados, no se nota, lo colocaré de negro. 70 grados. Ahora chicos, miren, en el triángulo de acá. En el triángulo de acá. Es un triángulo isósceles, ¿sí o no? Es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, ¿qué cosa nos vemos? Claro, si es un triángulo isósceles, los ángulos son iguales. Miren, los ángulos son iguales. Entonces los lados, ¿cómo van a ser? Iguales también, chicos. Entonces, si acá es 4, ¿esto cuánto tiene que ser? 4 también. Por lo tanto, ¿BC cuánto vale? 4, chicos. ¿Está bien? ¿Entiende? ¿Sí, no? Entonces acá hemos hallado el lado BC. Y para finalizar, me pide esa propiedad. ¿Sí o no? Entonces, lo que voy a hacer acá es que tengo 20x, 70 y 60. ¿Sí o no? Entonces lo que voy a hacer acá es completar el triángulo por este lado. ¿Sí? Voy a trazar por acá. Trazo por acá y por acá también. Entonces, acá voy a completar yo el triángulo. Si me doy cuenta. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué hago eso? Porque miren, todo esto va a ser un triángulo. ¿Está bien? Porque estamos trabajando con triángulos, así que tenemos que aprovechar toda la situación, proyectando. Entonces, ¿yo puedo hallar este ángulo de acá? Claro que sí, ¿no? Acá le colocaré un ángulo teta si quiero. Un ángulo teta si quiero. Entonces, ¿puedo hallar teta? Claro que sí. Sí puedo hallar teta. Y perdón, sí puedo hallar teta. Entonces, claro, puedo hallar teta. ¿Por qué? Porque tengo la suma de los ángulos internos de todo este triángulo. ¿Sí o no? ¿Cuáles serían los ángulos internos? El 70 de acá más el 80 de acá, el 60, perdón, más el teta de acá. La suma de esos tres me tiene que dar 180 graditos. 70 más 60, 130. Más teta es igual a 180. Teta, ¿cuánto vale, chicos? 130 pasa a restar 50. Ya hay teta. Es ser igual a 50 grados. Hago lo mismo, chicos, pero para el triángulo de acá, miren. ¿Sí o no? Para finalizar el ejercicio. ¿Qué sería? La suma de este más este me tiene que dar 180. Sería la suma de 20 más x más 50 me tiene que dar 180 grados. 20 más 50, 70 más x es igual a 180. Chicos, x ¿cuánto vale? 70 pasa a restar 110. Chicos, espero que se hayan comprendido la clase. De verdad hemos tratado de ser lo más precisos, dándoles 2 videos para que se puedan guiar. Entonces la tarea será la siguiente. Tarea. La parte de sigue practicando.
Sigue practicando. Del 1 al 5. O bueno, me parece que ya le dejé la tarea, ¿no? En el video pasado. Sí, ya le dejé la tarea en el video pasado. Pero de todas maneras, ustedes ya saben, la parte de sigue practicando los 5 primeros ejercicios. Bien chicos, eso es todo. Hasta luego. Chao. Por si acaso, chicos. Lo remarco, por si acaso. Los conozco.